Bienvenidos, bienvenidas exploradores acá a los jueves de científicos. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un invitadísimo de honor, pero antes de presentarlo, les queremos dar a conocer un poco de las actividades que tenemos acá en GeoExplora para lo que sobra de este mes ya de agosto y también las actividades de septiembre. Pero antes queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como GeoExplora 2.0 y en el resto de las redes sociales como GeoExplora. Y bueno, las pláticas de agosto las hemos dedicado a diversos temas. Han venido aquí nuestra querida Débora a hablarnos sobre la evolución de manatíes y de ballenas. Ya también hablamos de los dinosaurios pico de pato, los hadrosauroideos mexicanos, si se movían en manadas o no. Hoy hablaremos de aves del terror y terminaremos con los amonites como relojes geológicos. Así que no se pierdan todavía las pláticas que tenemos para ustedes. Y en este mes también hemos dedicado nuestras actividades, nuestros talleres sabatinos, pues al verano. Y en este sábado es una sesión de paleoarte con nuestro querido José Luis Martínez Díaz, en donde vamos a ilustrar al cachorro congelado, al cachorro descongelado más bien, Homotherium, que encontraron a finales del año pasado. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre su registro fósil en el permafrost. Para septiembre, nuestros talleres sabatinos van a estar dedicados al registro fósil mexicano. Hablaremos del ámbar, de Chiapas, también de la megafauna en Yucatán, de los hadrosaurios mexicanos, principalmente de Coahuila, y también del reptil volador de Musquisopteryx en Coahuila. Así que si tienen un pequeño paleontólogo en casa, mándenlo a los talleres sabatinos para que vengan a conocer a los organismos del pasado de la mano de paleontólogos. Y bueno, los que hacen escuela en casa, también tenemos cursos y talleres con todo un catálogo de cursos y talleres con temas de biología, paleontología y geología. Si quieren reforzar sus clases en casa, nos pueden escribir y les mandamos el catálogo con mucho gusto. Y bueno, también invitarlos a las expediciones que tenemos en puerta, ya agendadas este 30 de agosto, que es sábado. Nos vamos al volcán Xitle, que está al sur de la Ciudad de México, es parte de la Sierra Chichinautzin, en donde vamos a explorar de manera segura su cráter y los túneles de lava. Nosotros les damos todo el equipo necesario. Este volcán hizo erupción hace 1670 años antes del presente, ya no está activo, así que podemos ir con toda la seguridad a visitarlo. Y el 13 de septiembre nos vamos a una de las localidades más importantes de México, que es la cantera de Tlayúa, que es el primer yacimiento mexicano reconocido con preservación extraordinaria de sus fósiles. Así que estas salidas de un día vamos a conocer la cantera, el Museo Regional Mixteco y también pasamos a una localidad de la Edad de Hielo que se llama Pie de Vaca. Y la otra expedición que tenemos en puerta es la que hemos titulado Expedición Edad de Hielo. El 18 de octubre nos vamos a visitar el registro fósil que se encontró en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con cerca de 700 mamuts. Visitamos este museo que se puso por ahí y hablamos de los descubrimientos que se han hecho, de la megafauna, evidentemente, y también nos vamos a el lago de Texcoco, en la casa del señor Celso, donde literalmente haciendo una cisterna, pues encontró un montón de huesos y los dejó ahí a manera de un museo, y entonces vamos y lo visitamos y terminamos en una estación del metro en donde se encontró uno de los muchos mamuts que se encontraron al hacer las excavaciones por ahí de los 70. Entonces, vénganse para conocer la megafauna y el registro fósil asociado a la ciudad y la zona conurbada de la Ciudad de México. Y bueno, el día de hoy tenemos un invitado especial con esta conferencia titulada Primer registro de ave del terror al norte de Sudamérica con nuestro querido Luis Ortiz Pavón, que lo voy a presentar para quienes no lo conozcan. Él es licenciado en Biología, distinguido de la Universidad Pedagógica Nacional, con formación complementaria en el Departamento de Geociencias de la Universidad Nacional
de Colombia. Actualmente cursa la maestría en Ciencias Biológicas en la Universidad de los Andes, donde también se desempeña como docente auxiliar. Su trabajo académico se centra en la macroevolución y paleobiología de aves y además aborda un componente de divulgación científica. Como resultado de este proceso, ha publicado el libro Reptiles fósiles de Colombia y es coautor en el libro Alfabetización en Ciencias de la Tierra para la Gestión del Riesgo. Pues bienvenido, ¿cómo estás, Luis? Bienvenido, se está conectando desde Colombia. ¿Cómo andas? Hola Adriana, muy buenas tardes y muy buenas tardes, bueno, noches para todos y para todas. Pues un honor tenerte por aquí por primera vez. Te conocimos en el Congreso Latinoamericano, andabas por allá con la comitiva colombiana, qué bueno que vinieron a México a presentar sus trabajos. Y bueno, como sabrás, las aves del terror son aquí en México, no sé en otras partes del mundo, pero aquí en México a los exploradores les encantan. Después de los dinosaurios, creo que son los grupos también muy taquilleros en la paleontología. Y cuando salió esta noticia del registro fósil en Colombia, pues todos nos quedamos así de ¿qué? ¿Cómo es posible esto? Así que, pues no queríamos dejar pasar la oportunidad de invitarte justo para que nos hables de este gran descubrimiento. Muchísimas gracias Adri y bueno, pues vamos a ver, compartir pantalla. Adelante. Yo te voy diciendo si ya se ve. Ahí está. Listo. Y bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Muchas gracias Adri y a Explora por la invitación. Vamos a hablar un poco sobre este primer reporte de ave del terror allá al norte de Sudamérica. Y me encanta esta imagen que tienen ahí porque es elaboración de un paloilustrador colombiano llamado Andrés Bernal, de cariño. Le decimos, o bueno, le dicen, o se conoce como Roñoso y Chandoso, y pueden buscar su trabajo en Instagram como @ronoso y chandoso. Entonces, y bueno, ya sin más preámbulo, pues demos inicio. Eh, Cuadro con oxite ya. Listo. Entonces, como mencionaba Adri, vamos a hablar del primer registro de ave del terror encontrado en Norte y Suramérica. Aquí está mi nombre, Luis Gonzalo Ortiz Pavón, y pues las instituciones a las cuales pertenezco. Y aquí pues otra ilustración un poco más amigable sobre el ave del terror, también ilustrada por Andrés Bernal. Bueno, como un pequeño repaso, entonces, bueno, ¿qué es un ave del terror? Un ave del terror, eh, bueno, es un ave que ha tenido presencia desde el Eoceno medio más o menos hasta el Pleistoceno tardío. Han tenido una gran diversidad de tamaños y de masas corporales, los más pequeños, digamos los silopterinos, algunos 5 kilos y pues, los más grandes con al menos unos 100 kilogramos. Todo lo que se conoce como ave del terror pertenece a la familia Fororracidae y esta familia está dividida en 5 subfamilias: los silopterinos, mesembriornítinos, patagonítinos, forarrácinos y fisotnítinos. Actualmente, como se ve ahí, no tienen un análogo muy similar, ¿sí? Y pues presentaban grandes tamaños y tenían pues estas adaptaciones netamente cursoriales, es decir, corrían y pues tenían sus alitas pequeñas. También presentaban una condición de cráneos asinéticos, lo que quiere decir es que no tenían como mucha movilidad en el cuello, lo cual refuerza como la hipótesis de, de que eran unas aves depredadoras, ¿no? Como que corrían y saltaban en sus presas y pues atacaban principalmente con esa cabezota muy característica que ellos tenían. Su origen es suramericano, digamos que la mayoría de fósiles se encuentran hacia Argentina, y algunos más recientes se encuentran más o menos en Texas y Florida. Eh, pero más adelante vamos a hablar de eso, de la migración que tuvieron durante el gran intercambio biótico americano. Bueno, en cuanto a su ecología, bueno, como ya les mencionaba, pues digamos que hay especies pequeñas como los silopterinos y especies más grandes como los forarrácinos. Eh, y pues digamos que
vivían en unos ambientes como los de las seriemas actuales, un poco praderas extensas y demás, eh, con ciertas capacidades de aleteo y unos vuelos muy cortos, pero principalmente cursoriales, es decir, principalmente que corren. Y digamos que para estos grupos pequeños, pues se hipotetiza que convivan pues unas presas pequeñas, pequeños mamíferos y demás, pero digamos que para las especies más grandes, como los forarrácinos, ya son unos ambientes supremamente más grandes, más amplios, más, digamos, sin tanta cobertura vegetal. No podían volar ya definitivamente y pues ya atacaban mamíferos de gran tamaño. Esto pues hasta digamos donde se tenía pensado en cuanto a su hábitat, ¿no? Siempre se había asociado que las aves del terror vivían en unos ambientes como de praderas muy secas, muy amplias y demás. Eh, bueno, algo de historia, bueno, pues digamos que en 1887 la persona que describe por primera vez un ave del terror es Florentino Ameghino, paleontólogo argentino, y lo ubica dentro del grupo de los edentados, entonces lo ubica como un mamífero sin dientes. Posteriormente, Moreno y Mercerat, otros paleontólogos muy importantes, lo reubican ya, pues digamos, los sacan de los mamíferos, los ingresan a aves, y pues digamos que de ahí en adelante, pues ya em, los demás fósiles que se encuentran, pues ya se ubican más bien como aves y no como mamíferos edentados. Hacia 1896, Andrews, bueno, digamos que ve o establece más bien la relación directa que hay entre los forarrácidos y las seriemas, los cariamas también les dice. Eh, entonces, pues digamos que ya entran a ser parte de este grupo que serían los cariemiformes, que son los que vinculan pues tanto a las seriemas como a los forarrácidos. Eh, bueno, hay un dato curioso, digamos que hubo la rivalidad ahí entre los Ameghino y Moreno y Mercerat, precisamente por el tema de ciertas imprecisiones, algo muy similar como a la famosa guerra de los huesos. Y bueno, ya hacia la actualidad vemos que hay 18 especies divididas o distribuidas más bien en 14 géneros y, pues como les mencionaba antes, 5 subfamilias, ¿listo? de Forarraceae. Y solo 11 especies cuentan pues con un buen registro de preservación a nivel de cráneo. Y bueno, ya como bosquejo eso. Ahora les voy a empezar a contar pues cómo se desarrolla toda esta historia de el hallazgo del primer ave del terror al norte de Sudamérica. Entonces, aquí a la izquierda les presento a don César Perdomo. Don César Perdomo es el actual director del Museo La Tormenta. Pero el Museo La Tormenta no es un museo pues, como el que estamos acostumbrados a ver, así súper gigante, con pilares como dóricos, jónicos, bueno, griegos, ¿sí? Sino que el Museo de la Tormenta es un museo que está ubicado en la mitad del desierto de la Tatacoa. Y es ese justamente que ven ahí, con unas paredes, aquí lo llamamos adobe, pero digamos que sí son las paredes que tienen como lodo, paja y demás, ¿sí? Pues también algo de concreto, de cemento. eh, y los mesones están hechos pues con las rocas adyacentes al lugar donde él vive. Ese es el Museo de la Tormenta. Pero esta historia no empieza acá, sino que César, cuando era pequeño, tendría tal vez unos entre 8 o 12 años, en la década de los 80, vio una exploración increíble que hubo en el desierto de la Tatacoa aquí en Colombia. Y es que Richard Kay, junto con otros colaboradores internacionales, ¿sí? y nacionales, pues acá de Colombia, hicieron una expedición al desierto de la Tatacoa. Entonces hicieron levantamiento estratigráfico, mapeo, todo y demás, pero entonces también empezaron a recolectar muchos fósiles y a asociarlos estratigráficamente, un trabajo que no se había hecho. Eh, entonces, producto de este esfuerzo, pues Richard Kay y sus colaboradores sacan este libro que se llama Vertebrate Paleontology in the Neotropics, que es básicamente la Biblia de todas las personas que trabajamos paleontología en el desierto de la Tatacoa. Y es un libro que reúne
los fósiles hallados en ese momento, reportados pues para el Mioceno medio de Colombia, más o menos unos 13 millones de años. ¿Qué relación tiene César con Richard Kay? Pues resulta que Richard Kay y su equipo contrataban personas locales para guiarlos en el desierto y pues, César era un niño en ese momento que pastoreaba ovejas y se conocía muy bien el desierto. Entonces lo contrataron en varias ocasiones para que los guiara y pues César ya conocía los fósiles, ya los había visto, pero pues adquirió mucho conocimiento científico con Richard Kay y sus colaboradores. Después, digamos que hay un estallido social en Colombia, los investigadores se van y pues César queda aquí como solito, pero él sigue recolectando los fósiles con la información como estratigráfica y geográfica, con la ilusión de que algún día volvieran estos investigadores. Noticia triste, pues nunca volvieron, pero los que sí volvieron fueron algunos estudiantes de él y otros paleontólogos, pues ya de la escuela colombiana, propiamente colombiana. Listo. Les presento aquí el desierto de la Tatacoa, o bueno, al menos una parte. Este sector corresponde a un lugar llamado la Vereda del Líbano. Lo que ven por aquí a la izquierda es un local, un restaurante que se conoce como el Mesón de la Tatacoa. Aquí hay hostales y todo, todo uno se queda aquí en cabañitas, bien chévere. Y esta parte de acá, que les señalo, es el Museo de la Tormenta. ¿Sí? Entonces, como ven, no es una construcción ostentosa y sí, como estamos acostumbrados a ver lo que es un museo con grandes vitrinas y especímenes así súper gigantes y demás, ¿no? Este es el museo. Y aquí es donde trabajamos y es muy, muy, muy interesante porque, digamos que si ustedes ven, pues adyacente al museo tenemos todo el yacimiento. Y esto solo es una pequeña partecita de lo que es realmente el desierto de la Tatacoa. Listo. Y pues resulta que César, hace más o menos unos entre 15 20 años, César iba una mañana caminando, él recorre los desiertos el desierto casi todos los días en la mañana y pues al final de la tarde, porque pues a mediodía el sol es muy incandescente. Él nos cuenta que iba una mañana caminando y se encontró este huesito. Entonces él ya tenía idea de cómo eran los huesos, digamos, de Astrapotherius, de Liptoternos, ¿sí? Y de otros grupos. Pero pues digamos que si nosotros miramos el Vertebrate Paleontology, el libro, solo hay un reporte de 5 grupos de aves. Y son aves asociadas a medios acuáticos, como por ejemplo Javiromicteria o estas aves del género Aramus, que en Colombia les dicen carraos, no sé en México cómo les llamarán, pero pues sea como sea, unas aves no muy grandes. Eh, entonces César encontró este hueso, nunca supo qué fue, pero sin embargo se le hizo curioso y lo almacenó en su colección. Y no fue sino hasta 2023, noviembre, si mal no recuerdo, que el paleontólogo Rodolfo Salas, junto con Andrés Link, llegaron al Museo de la Tormenta, estaban revisando la colección, Rodolfo encontró el hueso y él dijo, sin duda, esto es la parte distal de un tibio tarso. Entonces, para las personas que no estén relacionadas con las partes o bueno, con los huesos de los animalitos y particularmente las aves que tienen unos huesos que otros animales no tienen, un tibio tarso imaginen su tibia, la tibia, este huesito duro que está, aquí le llamamos canilla. Eh, Raro dar una charla para otro país, no se sabe uno cómo llamar a los elementos o a las partes. Pero bueno, es este huesito fuerte que está pegadito al pie, este largote. Pero resulta que las aves tienen una fusión de los huesitos de los pies con la tibia, formando una estructura muy particular, única en ellas, que se llama el tibiotarso. Y esta partecita que César sostiene en la mano es la parte distal de un tibiotarso, es decir, la parte de abajo del huesito del tibiotarso de las aves. Es decir, aquí abajito es donde va conectada la patica o el huesito que se llama tarso metatarso. Entonces Rodolfo lo vio y dijo, caramba, esto es un hueso de un ave. Y por esa robustez y ese tamaño, pues al parecer es un ave del terror. Y ahí inicia el trabajo. Entonces Andrés Link
reúne el equipo de personas para empezar a describir este espécimen. A finales de 2024 sale este paper en la revista Papers in Paleontology, eh, eh, dando a conocer el primer registro de un ave del terror en el norte de Sudamérica. En el equipo de colaboradores, el primer autor está Federico de Grange, Siobhan Cook, bueno, quien les habla, Luis Gonzalo Ortiz, uno de mis amigos y mentores, Jonathan Pellegrin, Don César, por supuesto, Rodolfo Salas, quien fue que lo identificó de primera mano, y el profesor Andrés Link. Todos, pues bueno, hemos colaborado bastante y tenemos una relación académica bastante buena y hemos seguido trabajando en otras cosillas. Pero digamos que no solo fue el primer hallazgo, sino que revela algunos elementos muy interesantes. Porque, como les mencionaba, las aves del terror siempre se asociaron a unos ambientes muy abiertos, sí, como muy secos inclusive. Cuando se encuentra este espécimen o cuando empezaron los primeros comentarios de que posiblemente era un ave del terror, era difícil imaginar qué hacía un ave del terror en un lugar como lo que llamamos hoy el desierto de la Tatacoa. Hoy en día, eso, para los que no conocen, no es un desierto, es un ecosistema de tipo bosque seco tropical, no es un desierto, pero hace 13 millones de años, pues, durante el Mioceno medio, este era más tipo un bosque húmedo tropical, algo muy similar a lo que tenemos aquí en Sudamérica, el Amazonas. Sin embargo, no era igual así de tupido. Digamos que cuando uno vuela sobre el Amazonas ve muchísima cobertura vegetal. Si hubiéramos volado sobre el Mioceno, sobre ese territorio en el Mioceno medio, hubiéramos visto, claro, muchísima cobertura, pero también hubiéramos visto muchas praderas, así como unos mosaicos entre coberturas, praderas, lagos, ríos y demás. Entonces, digamos, mm, era difícil al principio pensar en aves del terror en unos ambientes pues, de bosque húmedo tropical. Eh, y otro elemento interesante, que vamos a ver más adelante, es que las estimaciones de tamaño nos dan de que fuera un forarrácido muy grande. Entonces, bueno, vamos a ir viendo. Listo. Como les mencionaba, ¿no? Las estimaciones de tamaño corporal se hicieron pues relacionadas con los cóndilos, ¿sí? Con toda esta sección intercondilar, con el ancho de, como tal, del shaft, como del eje del huesito. Y las estimaciones que dieron de la masa aproximada es de 156 kilogramos y las estimaciones de tamaño dan aproximadamente 2,5 metros, siendo pues el registro, pues por estimación, del ave del terror o del forarrácido más grande pues encontrado hasta el momento. Hubo ahí una pequeña barrera, y es que para Kelenken y para Titanis no se encontraba un tibiotarso, entonces digamos que no se podía comparar directamente este espécimen. Pero, pues digamos, lo que sí se encontró es que, digamos, Kelenken es un 18% más grande que Forarracos. Entonces, como Forarracos sí hay, entonces es aproximadamente un 20% más largo que Kelenken y Titanis. Entonces, haciendo esa relación, pudimos ver pues, que estábamos hablando pues, de un registro de un forarrácido muy grande, inclusive más grande que el Enqueni titanis, pero pues nos queda la duda de saber a qué género pertenece. Entonces lo identificamos solo hasta el nivel de la subfamilia, familia Forarracine, pero pues al no tener tibiotarsos de Kelenken o titanis, pues mejor decidimos registrarlo solo como un Forarracine. Y pues, como a partir de las estimaciones, como uno de los más grandes que se ha encontrado. Listo. En cuanto a la distribución, como les venía comentando, el mayor registro de forarrácidos, de aves del terror, se encuentran en Argentina. Entonces, allá es donde tenemos el registro, pues, casi de toda la distribución temporal de este grupo.
porque tenemos registros desde el Eoceno hasta el Pleistoceno. Entonces tenemos como gran variedad ahí en Argentina, algunos registros en Brasil, en Perú y demás. Algunos de los más recientes están hacia el norte, en Florida, Texas, ¿cierto? Pero pues digamos que Colombia, pues hipotetizado, ¿no? Pues digamos el gran intercambio biótico se da con el levantamiento del Istmo de Panamá. Entonces digamos que las hipótesis decían que había una alta probabilidad de que en los afloramientos del Mioceno medio hubieran aves del terror ya, ¿sí? Cosa que cuando llegara el Plioceno y se diera todo el intercambio biótico, estas aves también pues tuvieron que participar pues debido a la existencia de especímenes al norte de América. Y pues no fue sino hasta 2024 finales que logramos encontrar o bueno, dar a conocer este registro pues que complementa esa historia de la distribución de este grupo de aves. Eh, bueno, acá tenemos como las ocurrencias que se han encontrado. Este es de Levarch, de tal 2024, y es muy importante, es sí, es muy interesante, porque, digamos, bueno, tenemos todos los registros de las 5 subfamilias, aquí distribuidas en la tabla cronoestratigráfica, en el eje pero en el eje X tenemos los tamaños. Entonces, vean que aquí, nosotros, allá en México, ustedes tienen los nalmas, ¿sí? Que es como estos rangos temporales que se hacen o bueno, se crean a partir de los ensamblajes o las asociaciones de mamíferos. Pues acá en Sudamérica tenemos los salmas, ¿listo? Nalmas al norte, salmas al sur. Y acá justamente el lugar que nosotros llamamos el desierto de la Tatacoa, que también se conoce como la fauna de la venta, es tan grande, es tan rica y es tan particular que tenemos un salma que se llama el laventense. Y justamente para este momento, el Mioceno medio, vean que no había registro de aves del terror, pues hasta que llegó este espécimen, pues que para los que nos conocen, saben que de cariño les decimos Paco a este espécimen. Entonces vean que hay un registro en donde había un gap de información y pues tenemos el registro de un ave del terror muy grande, tanto pues en tamaño como en masa. Bueno, en cuanto a la geología, este es bien interesante también. Aquí a la derecha tenemos un mapa geológico, para los que no estén familiarizados, un mapa geológico nos muestra cuáles son los sitios en donde está expuesta cierto tipo de rocas, ¿sí? Entonces, en un mapa político vemos las divisiones por estados, por países, ¿cierto? Y demás. En un mapa físico podemos ver la topografía, pues que si hay una sierra, si hay un volcán, si hay una meseta, bueno, y demás. Pero en un mapa geológico lo que vemos son los tipos de roca que afloran en ciertos lugares, ¿sí? Entonces, como para que se familiaricen, cada manchita de estas es un tipo de asociación de rocas eh, que tienen diferentes características y también pertenecen a diferentes tiempos. Para el caso de la venta, ¿sí? Las rocas que pertenecen como tal al Mioceno medio son desde estas que tienen una coloración como café, marrón claro, hasta las que vienen aquí como en un rosadillo claro. Esas son las que pertenecen al Mioceno medio. Las que tienen coloraciones blancas y grises pertenecen al Pleistoceno y las que tienen coloraciones moradas, fucsias, púrpuras, corresponden al Jurásico. ¿Listo? Pero pues lo que nos compete es como estos colorcillos más cálidos. Y justamente aquí donde está la estrella, en la localidad que se conoce como Diomatal, es donde César Perdomo hace 15, 20 años encontró este espécimen. Esto fue lo que recogió César. ¿Y dónde lo recogió? Pues digamos, como les mencionaba, César tuvo una formación con Richard Kay y otros paleontólogos que, pues, digamos, le ayudó a entender un poco sobre la estratigrafía de la zona
Entonces, digamos que con toda esa información y también con la matriz que estaba adyacente al fósil, pudimos identificar la capa en la que se encuentra. Entonces, grosso modo, todas estas capitas que pertenecen al Mioceno medio, ¿sí? Exceptuando las blancas, grises y púrpuras, pertenecen a un grupo que se conoce como el grupo Onda, ¿sí? Entonces que las asociaciones de rocas se organizan algo muy similar también a la taxonomía, por así decirlo, comillas, hay familias, géneros y especies, por así decirlo, de asociaciones de rocas, solo que lo llamamos grupos, formaciones, miembros y demás, ¿vale? Entonces todo lo que corresponde al Mioceno medio, en este lugar que llamamos Desierto de la Tatacoa, en el departamento del Huila, hacia el sur occidente de Colombia, tenemos el grupo Honda, pero particularmente Paco fue hallado en la formación más antigua. El grupo Honda se divide en dos formaciones: formación La Victoria, que es la más antigua, y formación Villavieja, que es la más reciente. A su vez, la formación La Victoria está dividida como en unas subunidades, como se puede ver acá: San Alfonso Bets, Cerro Gordo Bet, Chunchullo Bets, Tatacoa Bets y los conglomerados de Cerbatana. Y Paco justamente fue encontrado en esta capa muy particular que se encuentra más o menos en la mitad de la unidad llamada Chunchullo Betz. Chunchullo Betz es muy característica porque a la base tiene un sandstone, una arenita bastante grande, muy característica, y sobre esa arenita hay unas intercalaciones entre lodolitas y arenitas, pues donde predominan las lodolitas. Después viene una capa muy particular de conglomerados, y sobre esta capa de conglomerados vemos una capa uniforme de lodolitas. Entonces, pues siguiendo, digamos, toda la información de don César, la matriz y pues toda la información que había de colecta de este espécimen, llegamos a que pertenecía a esta sección media de Chunchullo Betz, y por datación tiene una edad aproximada de unos 12 millones de años. Listo. Después, hace, creo que hace un mes, ya no recuerdo muy bien, salió este otro paper. Y resulta que Paco, este espécimen, tenía cuatro marcas. Entonces, en el paper anterior lo que hicimos fue la ubicación sistemática, toda la ubicación estratigráfica y demás, el reporte, pero en este caso nos concentramos en estudiar esas cuatro marcas que Paco presentaba. Entonces, este paper salió en Biology Letters, creo que el mes pasado, ya no recuerdo muy bien, o este mes, no lo recuerdo, y fue casi el mismo equipo. Lo lideró Andrés Link, y en esta ocasión contamos con Jorge Moreno, que Jorge Moreno es uno de los grandes expertos de cocodrilianos en Colombia. Trabajamos junto a Federico de nuevo, junto a Shibón, otra vez estuve yo presente en este trabajo, don César y Rodolfo Salas. ¿Qué fue lo que encontramos? Aquí a la izquierda podrán ver a Paquito, nuestro Paco, y tiene en esos recuadros se ven las cuatro marcas que presentaba este tibiotarso. Ya sabíamos que era un forarrácido, pero pues eh, estas cuatro marcas nos generaron bastante curiosidad. Entonces nos pusimos manos a la obra y a trabajar. Entonces aquí hay como un zoom de cada una de esas marcas que encontramos. Entonces, aquí en un primer momento, para estas cuatro marcas hicimos uso de la rama de la paleo, que se llama la ignología. Es esta rama de la paleo que se encarga de hacer interpretaciones ambientales a partir de las huellas que pueden dejar los organismos, ¿sí? Pueden ser huellas de madriguera, en este caso, pues de interacción trófica y demás. ¿Qué fue lo que encontramos? Encontramos que todas las marcas corresponden a un ignogénero llamado Nihilignus. Corresponde precisamente a mordidas realizadas por cocodrilianos, ¿sí? Crocodiliformes. Y en cuanto a las signoespecies, encontramos eh, para los tres primeros especímenes, las tres primeras marcas, Nihilignus claus, que básicamente hace referencia a unos pozos redondeados y semirredondeados. Y encontramos un ignogénero
me gusta bastante, que es Nilignus sicarius. Nilignus sicarius se caracteriza por tener esa forma lenticular que es muy característica de los dientes de los crocodilianos. Entonces, bueno, digamos que a partir de la etnología supimos las signoespecies a las cuales pertenecían. Entonces sabíamos que el Tracemaker había sido bueno, o el que hizo las mordidas era un cocodriliano, pero entonces ahora íbamos a hipotetizar que cocodriliano pudo haber sido el que realizó esta mordida. Para ello, entonces, con el equipo, eh, ya contábamos con el escáner, con el modelo 3D de Paco. Entonces lo que se hizo fue recortar la sección de la, de la mordida, poner como la contraparte, como en negativo, para mirar la profundidad de los pozos y demás. Tanto la distancia como la profundidad y la característica del pozo, toda esa forma. Y lo que se hizo fue compararse con los cocodilianos fósiles que se han encontrado en el lugar, en el desierto de la Tatacoa, adyacentes a estas capas que ya les mencioné. Entonces acá tenemos Griposupus colombianos, una especie de gavialoideo, ¿sí? Entonces al compararlo, pues vimos que no. Sí, digamos que la característica de los gavialoideos es que son los dientes como curvos y muy puntiagudos. Entonces, digamos que no corresponden a las características pues, de estas marcas. Luego lo comparamos con este, que es un Murasucus atopus, le llaman el caimán como con cara de pato. eh, y pues digamos que sus dientes son muy separados, son puntiagudos y son muy pequeñitos. Entonces también descartamos Murasucus atopus. Luego lo comparamos con Cutana caimán y Cutana caimán tiene unas particularidades y es que hay unos dientes que están muy juntos, otros muy separados, algunos son muy romos, eh, y otros son un poquitito más puntiagudos, no súper puntiagudos como los gaviales, pero digamos que sí, son muy cónicos, pues. Pero pues digamos que tampoco podría corresponder debido también a las distancias de los alvéolos y demás. Luego lo comparamos con caimán, y con el género caimán. También se han encontrado varios fósiles en la Tatacoa, pero pues encontramos lo mismo, unos dientes muy puntiagudos y estos de hecho ya están muy juntos, entonces tampoco era por ahí. Pero después encontramos en la colección del Museo de la Tormenta, donde César, un juvenil de Purosaurus. Y al observar los dientes de la parte posterior, ¿sí? De la parte de atrás del rostro de este caimán, de este Purosaurus, vimos que las distancias y la morfología de los dientes encajaban muy bien. Entonces, hipotetizamos pues que el Tracemaker, el quien hizo estas marcas, pues era posiblemente un individuo de Purosaurus neivensis, pero era un juvenil debido también a las distancias pues entre cada marca, es decir, también las distancias de los alveolos. También, digamos, lo que se hizo fue compararlo con este modelo de un Melanosuchus niger, es una especie que actualmente vive. Sus adultos llegan a medir entre 4 o 5 metros, ¿sí? Pero pues como estamos hablando de Purosaurus, anteriormente Purosaurus llegaba a medir al menos unos 8 o 9 metros. Bueno, Purosaurus levensis particularmente, porque Purosaurus brasilensis es mucho más grande. Entonces, lo que se hizo aquí fue comparar con un espécimen adulto de un Melanosuchus, uno actual, que más o menos está al mismo nivel de tamaño de un juvenil de Purosaurus. Se descargó el modelo y cuando se encajó, ¿sí? Se puso por debajo de sus dientes, se vio que encajaban perfectamente en la parte posterior, ¿sí? Tanto en distancia como en forma. Entonces esto, pues digamos, reforzó la hipótesis de que había sido un caimanino quien realizó las marcas. Y pues teniendo en cuenta las morfologías de los dientes que acabamos de ver de los fósiles de cocodrilianos, pues podríamos inferir que el Tracemaker fue un juvenil de Purosaurus.
Y pues digamos que acá se lanzan entonces tres hipótesis. Entonces, no, ninguna tiene más peso que otra, simplemente hipótesis, en donde acá una de las hipótesis es que pudo haber sido un ataque. Otra hipótesis es que Paquito ya pudo haber estado muerto y pues simplemente fue un evento de carroñería. Y por la que yo más me inclino es un evento de transporte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por definición, volvemos a la diapositiva de la ignología. La ignología, más que ponerle un nombre científico a ciertos tipos de marcas, es para inferir todo el ambiente y la ecología, y bueno, todo el contexto adyacente de dónde están esas marcas. Pero resulta que por definición el ignogénero Nihilignus no atraviesa el tejido cortical. Entonces recordemos que los huesos, la parte dura, se llama tejido cortical. Si abriéramos un huequito en un hueso, vamos a ver un tejido que parece como si fuera una mallita. Esa mallita es el tejido esponjoso. Y si siguiéramos abriendo un huequito, vamos a encontrar la cavidad medular. Es decir, el hueso está hueco por dentro, es donde está la médula precisamente. Y a lo que voy es que el ignogénero, sí, Nihilignus, nos dice que es una mordida con fuerza, obviamente, porque rompe o modifica el tejido cortical, pero no lo atraviesa. Entonces, las mordidas que pertenecen a Nihilignus no alcanzan a llegar al tejido esponjoso. Esto no atraviesan el tejido cortical. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si hubiera sido un evento de depredación, así como que Paco está tomando agua y salta el caimán y lo atrapa, no hubiera podido ser porque las mordidas de los cocodrilianos, cuando son de ataque, son mucho más fuertes, destrozan el hueso. Entonces, no solo queda la marca en el tejido cortical, no solo atraviesa el tejido esponjoso, no solo llega a la cavidad medular, sino que también hay ruptura de hueso. Y eso corresponde a otros signogéneros. Entonces, pues digamos que puede ser, es una de las hipótesis con menos fuerza. La otra es un evento de carroñería que podría ser, pues digamos, si Paco está muerto y llega el caimán y lo atrapa, pues puede generar cierta presión en el tejido cortical. Como Paco está muerto, ya no va a pelear, entonces el croc, el caimán, no va a necesitar pues mucha fuerza para llevarse, ¿cierto? Pero pues digamos que en términos etológicos de los crocodilianos actuales, eh, ellos son más de tacto, ¿sí? No son muy visuales. Entonces, digamos que, por ejemplo, digamos, cuando vas a alimentar un croc, un cocodrilo, un caimán, le botas, digamos, no sé, bueno, la comida, la presa de pollo, pues, y ellos sienten el choque contra el suelo y con esa vibración es que saben dónde está la comida, ¿cierto? Si no la alcanzan a tomar, la comida puede estar ahí súper, muy pegada al hocico y el croc no lo va a agarrar porque simplemente no lo va a sentir. Entonces, digamos que esta hipótesis también, pues, digamos, aunque es interesante, no deja de ser interesante, pero pues digamos que también cuál es la probabilidad de que haya un espécimen muerto y llegue un cocodrilo sin sentirlo y lo atrape. Entonces, pues también es muy interesante discutir ahí esta hipótesis. Y esta, que es por la que más me inclino, es que efectivamente el caimán sí atacó a Paco, ¿sí? Paco estaba tomando agua, muy posiblemente, el caimán salta, lo agarra, ¿sí? Lo toma. Paco pierde la vida, obviamente, pero pues resulta que no tenemos evidencia de la mordida de ataque. Entonces, Paco ya está muriendo y simplemente el caimán lo agarra, lo toma y se lo lleva. Es decir, una de las hipótesis más plausibles es que sea una mordida de transporte. Es decir, Paco sí saltó, tomó al ave del terror, el ave del terror murió y pues Paquito el croc para poderse comer a Paquito, pues simplemente lo mordió muy fuerte para poder transportarlo. Y eso podría explicar el porqué de la formación de estos pozos que no atraviesan el tejido cortical. Listo. Ya vamos finalizando, la charla muy, muy, muy cortita para que no se me aburran. Eh, este año
presentamos el primer, bueno, las implicaciones paleoecológicas de la presencia de grandes aves eh, en el Mioceno de la Venta y en el desierto de la Tatacoa. Pero resulta que César Perdomo no solo encontró a Paco, es este huesillo más oscuro, delgadito, sino que más o menos en el mismo momento encontró este huesito que es mucho más ancho y mucho más grande. El análisis preliminares, que fue lo que presentamos en el 12º Congreso Latinoamericano de Paleontología, que mencionaba Adri, que fue cuando nos conocimos, eh, lo presentamos como un brontornítide. ¿Qué es un brontornítide? Es otra ave grandota, mucho más robusta, pero pues que filogenéticamente o en términos de parentesco no son aves del terror porque no son de la familia Forarraceae. De hecho, están un poquito más lejos, ¿sí? Están emparentadas porque son aves, totalmente de acuerdo, pero pues digamos son unos primos muy lejanos. Bueno, a este huesito grande de cariño le pusimos Poncho, entonces pues siempre nos referimos a Paco y a Poncho, y es porque durante el proceso de asignación de número de colección, número sí, el número que le ponemos cuando ya está ingresado al museo, cambió como en dos, tres ocasiones, entonces era como tedioso decir, no, es que es RG00 tal, y después decir, no, es que es LT00 no sé qué, y después decir, es que se mete ahora. Entonces los llamamos Paco y Poncho como para evitarlos. Entonces, volviendo a la historia, en el 12º Congreso Latinoamericano de Paleontología presentamos a Poncho como un brontornitio, pues debido a esa robustez que presenta. No obstante, pues con unos análisis más profundos, nos dimos cuenta que Poncho no es un brontornítido. Y en este momento, el mismo equipo que trabajó describiendo a Paco, estamos trabajando describiendo a Poncho para, pues, dentro de poco, tenerles a ustedes una noticia de quién es Poncho. Aquí hay una de un poco de nuestras referencias y pues muchísimas gracias por asistir a esta plática y quedo pues atento a preguntas, comentarios y demás. Muchísimas gracias. Muchas gracias, qué bonita presentación nos armaste. Me encanta el paleoarte que va acompañando toda la exposición y que nos da una idea Mm, de qué tan mm. grandes eran estos bichos del pasado, ¿no? Y por qué nos fascinan tanto. Y ese pico que seguro demolía cualquier cosa. Y me sorprende que que con un pedacito tengamos tanta información de lo que pudo haber pasado en un sitio, ¿no? O sea, a veces cuando damos clases de paleo, los estudiantes piensan que los pedacitos de fósiles pues no nos dicen nada. Siempre queremos encontrar el fósil completo, el hueso completo, el esqueleto Grandote. completo, grandote. Pero wow, lo que un pedacito nos puede decir de una escena en el pasado geológico de nuestro planeta está increíble. Muchas felicidades por el trabajo. Gracias, Adri. No, pues, muchísimas gracias a todo el equipo. Perdón. Muchas gracias también a todo el equipo que, pues, digamos, me ha contribuido también acá en mi proceso formativo. Como te mencionaba tras el telón antes de hacer el en vivo, eh, si bien en Colombia se viene trabajando la paleo, o sea, la palabra paleontología viene desde, perdón, es que tuve gripita. El concepto de paleontología viene desde Humboldt cuando estuvo por aquí por Sudamérica, pero pues digamos que no se trabajó muy fuerte, sino hasta por ahí 1923, cuando unos hermanos de una congregación lasallista empezaron a trabajar unas cosillas por ahí, se enfocaron en el desierto de la Tatacoa precisamente. Hacia el 37 publican como el primer libro que reunía algo de fósiles, el bosquejo de paleontología de Botero Arango, pero pues digamos, no es sino por ahí como hasta mediados de los 90 que empieza ya como, o sea, bueno, sí, en los 60 describen unos reptiles marinos, pero sí, todo es muy aislado, ¿sabes? Pero como de los 90 hacia acá y sobre todo los 2000 y de los 2010 es donde más se ha encontrado, más se ha discutido y donde se puede decir que la paleo pues en Colombia ha crecido un poco. Entonces es muy bonito porque digamos que en Colombia son pocas las personas que trabajan en ciertos grupos. Es para el caso particular de aves fósiles en Colombia,
solo las trabaja Jonathan Pellegrin, que es uno de mis directores de tesis, y pues yo. Entonces es muy bonito y pues muchas gracias a todos ellos también por, pues, por esa confianza que han tenido en mi persona. Oye, yo también vi que hicieron un documental y a mí el documental me pareció muy bien hecho, o sea, estaba muy lindo y creo que ganó un premio. Ay, no alcanzamos. Sí, pues digamos que la parte, la sección de medios de divulgación de la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes hizo un documental de como de 20 minutos. Se llama como La tormenta, un siglo tras las huellas del ave del terror. Está disponible en YouTube por si lo quieren ver. Y fue, pues acá en Colombia hay una premiación a todo lo que tiene que ver con audiovisuales en el país, películas, documentales y demás, que se llaman los Premios India Catalina. Estuvimos nominados a Mejor Producción Universitaria, pero no ganamos. Pero la nominación ya estuvo, pues Ah, fantástica. bueno, Pues pero no fue la forma intención, la parte intención de fue la divulgar. nominación. Sí, claro, no, pero a mí Sí, me pareció bastante. muy hecho, está muy lindo. Si tienen la oportunidad, búsquenlo. Yo lo encontré en la página, creo que de la universidad. Un rato le estuvieron dando ahí, cabida, pero lo Sí, así compartimos es. incluso aquí en GeoExplora cuando dieron la noticia del ave del terror, y me pareció que estaba muy bien hecho, estaba muy bonito. Y pues Ay, nada, muchísimas qué gracias. maravilla estudiar estos vestigios. ¿Tú crees que encuentren, o sea, que si sigue la exploración en ese sitio encuentren todavía más fósiles del ave de terror? ¿Es probable? Pues fíjate que, digamos que el registro paleontológico en Colombia, las aves no han destacado, cero. Pero hemos visto que tiene que ver con un sesgo, pero de observación, porque, como te dije, había apenas unos registros muy pequeños de aves, porque los huesos de las aves son muy particulares. Entonces es normal que un mastozoólogo vea un hueso de ave y se confunda un poco, ¿sí? O no lo vea inclusive. Pero pues, digamos, desde que hemos estado en el proceso formativo de paleontólogos en Colombia, hemos encontrado más huesos de aves. Ok. Entonces, y como como mencionaba en la plática, claro, tenemos a Paco, que es el flaquito, el slender, y tenemos a Poncho, que es el más robusto, y pues se encontraron hace muchísimo tiempo. Entonces, hay una probabilidad de que aparezca más. Entonces, hay que seguir trabajando y pues hincándole duro el diente pues al tema de las paleoaves, pues que es lo que me compete. Y, pues, Sí, totalmente. ¿Y crees que, por ejemplo, en las colecciones todavía por ahí haya material que no se ah, identificó correctamente y que pueda dar luz a más registros? sí, pues fíjate que de hecho pues tenemos colegas, amigos, pues que trabajan en algunas colecciones o han ido a visitar otras colecciones y siempre dicen como, vi un huesillo bastante raro. Hay otros que sí dicen, no, vi un tibio tarso, te lo juro que eso es un tibio tarso. Entonces sí, ahora sí están apareciendo, pero es porque ya se están Claro. reconociendo las estructuras, ya sabemos qué ver. Sí, sí, sí. Entonces Ah, pues mira, eso esperemos. está interesante. Y qué padre que va de la mano con que está creciendo la paleontología en Colombia. Cada vez hay gente que se prepara más en las diferentes áreas de la paleontología en el registro que tienen, ¿no? Sí, es súper chévere, pero digamos que tradicionalmente los reptiles marinos del Cretácico, pliosaurios, plesiosaurios, mosasaurios, ictiosaurios y demás, claro, pues ellos tienen mayor robustez, porque pues, estamos hablando de que el primer registro de reptil marino lo escribieron en el 62. Entonces, pues el registro es amplio, se sabe harto. Eh, Muchas personalidades han trabajado, pues digamos, la profesora María Páramo, que fue profesora de todos nosotros, pues, que ya no está en este plano terrenal. Claro, se dedicó a trabajar muchísimo y pues conocimiento robusto. En cuanto a mamíferos, también tenemos bueno, paleomastozoólogos, que todo ese conocimiento es súper robusto, pero hay otros grupos súper, pues digamos que han sido descuidados. Por ejemplo, digamos en el caso particular de los crustáceos, si mal no estoy, solo tenemos a Javier Luque, que es el que los trabaja. Entonces, muy bonito porque hay un componente formativo para las nuevas generaciones de atacar esos gaps de conocimiento en la paleo. Es súper chévere.
Oye, yo no sabía dónde estaba el desierto de la Tatacoa, me tuve que poner a buscar en el Google Maps y está lejos de Bogotá y de que está como que triangulado entre Bogotá y Cali. ¿Qué tan fácil es hacer campo por allá? Pues digamos que, bueno, técnicamente, si lo comparamos con el norte de América, es sencillo. O sea, estar como tal en campo, la temperatura es alta, pero bueno, nada que uno en geología o paleontología no esté acostumbrado, ¿no? A estar debajo del sol. Entonces no hay mayor lío. Y como es un lugar que no tiene cobertura vegetal, es muy sencillo trabajar en términos paleontológicos o geológicos. Eh, para llegar desde Bogotá son más o menos 5 horas en auto, pero pues tenemos una buena carretera, no hay lío. El problema sí es para Cali y para pues todo lo que está hacia el occidente de Colombia, porque en Colombia tenemos tres cordilleras. Entonces, claro, en el Maps podemos ver que está muy cerca, pero en realidad las montañas lo hacen, pues aumentan la distancia. Sí, eso sería. Wow, increíble. Pues mira, pues qué descubrimiento. A todos nos sorprendió pues ahora sí que volver a dibujar la distribución de las aves del terror. No todo está escrito y hasta nos dio esperanza en México de alguna vez encontrar en el registro fósil aves del terror. Dijimos, bueno, es que a lo mejor no las hemos buscado, o puede que pase lo mismo. Fíjate que aquí también no me viene a la cabeza alguien que estudie aves fósiles tal cual. Pues no, o sea, Eduardo también puede haber, Corona, no sé. Eduardo, los flamingos los ha estudiado, sí, sí, sí. Y también no es un grupo que sea sí. tan abundante. Justo esto de que los Ujú, huesos son súper porosos, puede ser que no tengan tanta suerte de quedar en el registro fósil, puede también ser ujú. un sesgo. También, Y pues sí, no hay mucha gente que los estudie, básicamente. ¿verdad? Sí, las aves son como, pues hoy día todo el mundo quiere hacer avistamiento de aves, pero pues al parecer paleoaves es poco llamativo. Sí, Y eso que son dinosaurios. los dinosaurios Qué actuales, irónico, claro. ¿no? Sí. Sí, 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 qué Al irónico. final son Nos gustan los dinosaurios. dinosaurios. Bueno, Bueno, bien. ¿y qué sigue en el estudio? Ya dices que hay que darle otro nombre entonces a... ¿Era Paco y cuál es el otro? Poncho, Paco y Poncho. Poncho. ¿Descartan que sea Estamos lo mirando. mismo que Paco? Tum, tum, tum. Eh, estamos en eso, porque digamos que sí, claro, en un principio fue como, wow, Brontorniti y demás, pero claro, cuando empezamos a mirar al detalle, ya vimos unas particularidades y dijimos como, no. Entonces, estamos trabajando en ese paper en este momento y estamos dando como toda la discusión, entonces estamos ahí. Pero pues esperamos que próximamente Poncho pues pueda estar ya asignado a un grupo taxonómico que nos permita pues entender un poco las implicaciones ecológicas, porque es que no les conté, pero Poncho se encontró en la misma capa. Entonces ¿En la estamos misma capa? hablando de que estos dos animalitos, exacto, fueron simpátricos. Entonces como, caray, o sea, caray. Ok, Porque digamos, si estamos sí. hablando de dos grupos diferentes con ecologías diferentes, complementa la historia, pero si estamos hablando de dos grupos diferentes con ecologías similares, ahí hay una discusión gigante, 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 Wow. que vamos a ver Bueno, qué pues arroja. ahí Eso te es vienes buenísimo. para acá cuando ese paper esté ya cocinado y nos Claro que platiques sí, más de cómo quedó. Bueno, y te claro voy que sí. platicando por acá. Sergio Martínez dice saludos, voluntarios informados. Ay, dice saludos. Sandra R. González dice hashtag tibiotazo. También ella dice que emoción. Jesús Ángel Bejar dice buenas tardes. Saludos desde el lindo Perú. Ay, esperen, déjenme abro a mi perro. Activa el micrófono, Adri.
Tienes el micrófono. Perdón. Dice, felicitaciones al ponente. Tengo una pregunta. ¿Es posible que los primeros cazadores y recolectores se enfrentaran a las aves del terror? Digamos que hay registro de aves del terror hacia el Pleistoceno tardío. Entonces, digamos que podría haber coincidido con las migraciones digamos, de salida de pronto, y es que sin evidencia es difícil. Pero pues digamos que hay una posibilidad de que sí haya habido encuentros, pero para poder decir que sí, se necesitarían muchísimos datos, porque los forarrácidos, o sea, aves del terror, son americanos, y el continente americano, pues, no fue el último en ser conquistado, o bueno, colonizado por Homo sapiens, pero pues digamos que sí, la distribución o la llegada más bien de Homo sapiens a América es muy reciente en términos geológicos. Entonces, pues digamos que tal vez para ese momento ya no habían forarrácidos, pero pues si de pronto existió una posibilidad de algún intercambio por ahí, pero pues no, o sea, la posibilidad es más grande es que tal vez no, a menos hasta que esté la evidencia de una interacción. Muy bien. Por acá, Sandra González dice, no, ¿cómo? Yo sí quiero todo el chisme de Poncho. Yo también, pero pues todavía no está el paper, así que tenemos que esperar. Coming soon, Por Poncho. aquí, Jesús Ángel Bejara Pasa dice, otra pregunta, ¿cómo hacen para conservar los fósiles en el desierto? ¿Para qué? ¿Para qué? Perdón. Conservar, ¿cómo le hacen para conservar los fósiles en el desierto? Uy, sí, es complicado, pues digamos que como toda colección hay que tener, digamos, cuidado con el tema de la humedad, la temperatura, bueno, y demás. Bueno, allá calienta, pero pues también tampoco calienta de manera inhumana, ¿no? O sea, pues tampoco sube muchísimo la temperatura a esos niveles increíbles. Eh, el museo es que es increíble, es increíble. Eh, todo lo que hacen los museos comunitarios, no sé en México cómo es, pero acá en Colombia hay muchos museos comunitarios de todo tipo y de toda forma, pero son muy ingeniosos. Entonces, en el Museo de la Tormenta están las paredes, está el techo de zinc, pero pues entre el techo y la pared tiene espacios. Pues, entre el viento, pues digamos que eso mantiene una corriente un poco, hace un poco más fresco el museo. Y pues digamos que para la colección, pues sí está todo metido como en bolsas Ziploc, no sé cómo le llamen allá, estas de cierre hermético, Igual. con silica gel, cositas así como tratando de tener el mayor cuidado, pues también con los elementos, tanto naturales como los que podemos tener en el museo. Pero, por ejemplo, Pero ese sí, sí, se han conservado bastante del... que es un fósil importante, está todavía en la Tormenta, que es un museo comunitario, o ya se lo han llevado a alguna colección, pues ya científica, como más estructurada. Pues imagínate que acá en Colombia tenemos un decreto 1353 que autoriza a una institución pública, que es el Servicio Geológico colombiano, como para regular todo eso, ¿no? La tendencia de los fósiles y demás. Y el Servicio Geológico tiene una resolución que es la de 192. Básicamente esa resolución dice en uno de sus apartados que las colecciones privadas, siempre y cuando se registren ante el Servicio Geológico y entren en algo que llama el Inventario Nacional Geológico y Paleontológico, las pueden tener. Obviamente, pues hay unos parámetros, ¿no? Entonces tienen que cuidarlas bien, tienen que tener acceso a público y, sobre todo, acceso a investigadores. Entonces, que digamos que esta ley ha permitido tener varios espacios museales en los territorios. Entonces, es muy chévere porque no es la centralización de los fósiles y hay que ir a la capital a hacer todo, sino que tenemos registro de fósiles con las personas del territorio que son los que los cuidan. Entonces hay un proceso de apropiación social del conocimiento científico súper importante. Entonces, toda esta cháchara para comentarles que Paco y Poncho están en el Museo de la Tormenta. Claro, son unos fósiles muy importantes, pero pues digamos que por ley pueden estar en el Museo de la Custodiados. Tormenta y pues también digamos que, pues como es un museo, al fin y al cabo, tiene ayuda de investigadores y demás, pues allá está súper bien.
Ah, genial. Pues mira, te pongo acá también, Sandra R. González dice, hermosa la historia de Paco, y nuestra querida Mari Joel Giraud López dice, saludos, Chalo, un gran abrazo. Ah, Mari, saludos Hola hasta Mari, allá. hola Mari. Pues mira, Que nos vemos. muchísimas gracias Nos por... vemos en 2 semanas. Ah, sí, En van el a Congreso. tercer Congreso Colombiano de Paleo. Ah, perfecto. Ahí nos dicen qué novedades. Sí, 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 está fantástico, está chévere, está chévere. Bueno, pues muchas gracias, Chalo, por venir acá a platicar de este nuevo registro del ave del terror, y pues estamos al pendiente de esa historia que no nos contaste porque todavía no está cocinada, pero nos vienes a platicar acá, GeoExplora. No, Adri, a ti muchas gracias por la invitación. Pues encantado de conocerte allá en el Congreso en Puebla. Y estamos ahí para lo que necesiten. Pues un fuerte abrazo a todas las personas que vieron este en vivo, a ti, a GeoExplora, invitarlos a que participen de estas actividades. Yo sigo a GeoExplora pues, bueno, desde antes de conocer a Adri. He visto muchas de las charlas, inclusive Diego, uno de mis mejores amigos, estuvo dando la charla esta de la tortuga Pokémon. De la Entonces, tortuga. pues muy, muy bonito este espacio y muy No, bonito pues todo este gracias. esfuerzo que haces alrededor de la divulgación de la paleontología. Entonces, estamos para servir. No, pues muchas gracias y saludos a toda la comitiva colombiana, que tengan un excelente Congreso, y pues que sigan teniendo descubrimientos tan importantes como estos, y que los lleven a otra, nos llevan a pensar, a repensar muchas cosas sobre lo que se supone que ya estaba escrito, hasta dónde llegaba la distribución de ciertas especies, la interacción entre organismos del pasado. Entonces, pues es otra pieza más del rompecabezas gigantes que tenemos que armar de la biodiversidad del pasado. Muchas gracias por venir, y pues un abrazo hasta Colombia. A ti, Adri, muchísimas gracias. Un abrazo para ti y saludos a todas las personas que dedicaron un tiempito aquí para escuchar este loquito de las paleoaves. Un Gracias, abracito. Exploradores. Muchas gracias por haberse conectado, y nos vemos el próximo jueves porque vamos a hablar de amonites que son utilizados como relojes del tiempo geológico. Así que no se lo pierdan, por acá los vemos. Muchas gracias.